Bueno, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Les doy la bienvenida a este tercer y último encuentro del Seminario Internacional denominado Ciencia y Poética, las narrativas como recurso metodológico en contextos diversos, actividad que se enmarca en la séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales del COMEXO y que está organizada y coordinada por el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, México, y por el Grupo de Investigación, Narrativas y Educación Pública de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Bueno, con mucha alegría les voy a contar que en esta última sesión la metodología de trabajo es la siguiente. En primer lugar, va a exponer el doctor Adrián Miranda, eh, termina su exposición y continúa la exposición del doctor Claudio Núñez. Luego vamos a dejar un tiempo para las preguntas, el intercambio, así que sugiero que puedan ir anotando las preguntas que quieran realizar a los expositores o bien dejando en el chat sus planteos para luego poder conversar en ese espacio de intercambio que vamos a habilitar. Y al final, los coordinadores, el doctor Núñez y el doctor Miranda, van a hacer un cierre de esta actividad. Así que bueno, iniciamos entonces con la primera exposición a cargo del doctor Luis Adrián Miranda Pérez. Él es licenciado en comunicación, maestro en estudios culturales y doctor en estudios regionales. Actualmente es postdoctorante en CONACYT y asesor del Instituto de Evaluación y Profesionalización y Promoción Docente del Estado de Chiapas. En su trayectoria profesional da cuenta de un recorrido en investigación, en docencia y en la gestión en el campo educativo, y sus investigaciones están encaminadas a las juventudes, corporalidades, movilidad, construcción social del espacio y la interculturalidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidato, y del Sistema Estatal de Investigadores, nivel honorífico. Colabora en el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y forma parte del Grupo de Investigación Narrativas y Educación Pública de nuestra universidad en Argentina. Su exposición se titula Narrar desde la periferia, jóvenes, niñeces, violencias y movilidad. Bueno, le cedemos la palabra, doctor Miranda. Muchas, muchas gracias, Ileana. No sé si Claudio me podrías ayudar con la presentación, por favor. Por ahí, Claudio. Bueno, esperaremos un momento. Claudio. Un Bueno, segundo, claro, acá gracias. estoy. Perfecto. Bueno, es un gusto para mí, la verdad, estar en este seminario, presentar esta ponencia que tuvo algunas modificaciones en el título y en el contenido que había planteado previamente. El título de esta ponencia que desarrollaré se llama Narrar desde la periferia, jóvenes, niñeces, violencias y movilidad. Eh, es un trabajo, bueno, dos trabajos que quiero mostrarles y cómo hemos trabajado pues las narrativas en contextos periféricos. La siguiente, por favor, Claudio. Quiero comentarles que, como bien les decía al principio, voy a presentar dos trabajos que tienen que ver con algunas reflexiones en torno a las narrativas. El primero consiste en un trabajo que se llama El arte como facilitador de la comunicación intercultural y el desarrollo emocional de la niñez y la juventud en la periferia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es una tesis de grado o de licenciatura de Eva María León Gómez. Ella egresó con este trabajo de la licenciatura en comunicación en la Universidad Intercultural de Chiapas, en el cual tuve la oportunidad de acompañarla y fungir como su director de tesis.
Por otra parte, presentaré algunas reflexiones en torno a un trabajo de tiempo que he realizado y que se concreta en un libro que ustedes pudieron o van a poder consultar en la carpeta Drive, que se llama Jóvenes desde la periferia, experiencias corporales de la delincuencia y las violencias. La siguiente, por favor. Para ello parto de la contextualización y de entender con qué personas estamos trabajando en estas narrativas, ¿no? Para eso he trabajado la idea de periferia en sus dos dimensiones, ¿no? Por una parte, entender que la periferia no solo es un coto territorial que se encuentra a los márgenes de las ciudades o de ciertos espacios, sino también la periferia es entendida como un ordenamiento simbólico, una dimensión simbólica, es decir, es un espacio complejo y diverso que no puede ser reducido únicamente a una visión homogénea, es decir, no solo existe un tipo de periferia, existen muchas periferias, ¿no? Pero en esta periferia a la cual yo entiendo y le doy este carácter bidimensional, que es territorial y simbólica, pues sí está presente esta parte histórica que está asociada a la periferia como exclusión y también la periferia entendida como un territorio donde se gesta la precariedad, ¿no? Entonces, la periferia también había que entenderla, no solo de estos tópicos, sino también como un espacio donde se construyen identidades, donde se desarrollan formas de resistencia y se producen nuevas formas de interacción social, ¿no? En estas periferias que podremos denominarlo, ¿no? Pues precisamente emergen otras narrativas, o narrativas emergentes, lo podríamos decir. Estas narrativas, de cierta forma, se contraponen a las narrativas hegemónicas que se establecen, ¿no? Una peculiaridad de estas narrativas es que van más allá de una narrativa a partir de la palabra hablada o a partir de la palabra escrita. Estas narrativas apuntan a lo que Walsh dice cuando habría que contemplar a estas grietas y a estas fisuras, ¿no? Entender estas narrativas como grietas y fisuras, perdón, posibilita comprender otras formas de ser y de pensar en y con el mundo, ¿no? Abriendo estas grietas eh, a órdenes políticos, incluso epistemológicos ya establecidos y como lo hemos ido desarrollando más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, en estas narrativas emergentes, en estas grietas que se establecen, pues aparecen ciertas narrativas que vamos a profundizar en este trabajo en el que Eva, una chica de licenciatura que tiene una amplia trayectoria en llevar el arte a las comunidades, empieza a detectar ciertos elementos que le permite las artes plásticas en particular y cómo las artes plásticas, a partir de ser un acto creativo, también permite narrar las experiencias y las realidades que viven, principalmente en este trabajo, niños, niñas y jóvenes de ciertas colonias de San Cristóbal de las Casas. La siguiente, por favor. Para contextualizarlos, este trabajo pues se desarrolla en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es una ciudad que se encuentra en la zona de los Altos. Habría que mencionarles quienes no son de Chiapas, pues Chiapas se encuentra al sur de México, en colindancia con Guatemala, ¿no? Trabajamos con niños y niñas y jóvenes en edad de 9 a 23 años, ¿no? Jóvenes y niños y niñas mestizos, autodenominados mestizos, y también autodenominados tzotziles y centales, ¿no? Haciendo una revisión de los números, pudimos detectar que pues estos niños pues habitaban en zonas periféricas de la ciudad de San Cristóbal, principalmente algunas colonias denominadas como 24 de Mayo, Ojo de Agua, Anexo Morelos, etcétera. Colonias que se encuentran en ciertas condiciones de precarización que incluso algunas de ellas ni tienen los servicios básicos como agua, electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, estos niños y jóvenes, pues de acuerdo pues al Coneval, que es el consejo que mide pues el desarrollo social del país, pues determina
que pues los habitantes de estas colonias periféricas pues viven en condiciones de precarización, ¿no? Y también encontramos que la ciudad de San Cristóbal, las terceras cuartas partes de la ciudad de San Cristóbal es una ciudad caracterizada por niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces estos niños jóvenes pues están bajo condiciones de marginación, el trabajo infantil que se hace muy evidente porque también San Cristóbal es una ciudad sumamente turística, ¿no? Donde pues estos niños y jóvenes pues vienen de procesos de movilidad constante, vienen de deserción escolar y pues obviamente se hace en un marco de violencia estructurada. La siguiente, por favor. A partir de la implementación de un taller que se denominó Manos Mágicas, pues fue un espacio artístico, ¿no? Donde no solo se procuró realizar, de ver el arte como una actividad creativa, sino que pudimos detectar, pues, de que el arte funge como un vehículo que favorecía, pues, la comunicación intercultural, es decir, la comunicación de diferentes personas, ¿no? Y también pudimos visibilizar cómo el arte puede apoyar al desarrollo emocional de las personas con quienes trabajamos, ¿no? Pues a partir de dibujos, pinturas, murales, manualidades, etcétera, se vislumbró que el arte pues es una práctica cultural que también refleja la realidad, ¿no? Esto ya lo mencionaba Ernesto García Canclini, que menciona que pues que el arte pues contribuye a las formas de interacción social, es un medio activo y participativo. Y el arte, si bien influye en las personas, también puede ser influenciado por ellas mismas, ¿no? Retomando también a Canclini, ¿no? Que el arte tiene el poder de resignificar las vivencias, ¿no? A partir de las experiencias creativas, ¿no? Tiene la capacidad de reelaborar los significados que se gestan en ciertos espacios. Habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, Paulo Freire hacía mención de los aportes que podría generar el arte, ¿no? En la experiencia cotidiana, en la transformación social, en la pedagogía crítica. También Apaduray menciona que el arte influencia las relaciones globales, pero también permite hacer un cambio social en las personas. Habría que mencionar también que el arte tiene la posibilidad de concretizar las emociones. Los aportes, por ejemplo, de Humberto Maturana, que dice que las emociones ayudan a estructurar nuestras experiencias y comportamientos, y tiene una frase que a mí se me hace muy reveladora, que dice, somos seres emocionales con la capacidad de razonar, aspecto que contradice la posición eurocéntrica colonial, ¿no? Que dice que somos seres racionales con ciertos elementos emocionales, pero él establece el orden de diferente forma y es precisamente lo que encontramos a partir de estas obras artísticas que realizan los niños, niñas y jóvenes en el taller Manos Mágicas, ¿no? La siguiente, por favor. Al realizar estas actividades y ver los productos que los niños, niñas y jóvenes desarrollaban, pudimos encontrar ciertos aspectos, ¿no? El arte funge como un espejo emocional de experiencias traumáticas y difíciles. Podríamos detectar cómo los niños, al vivir en ciertas condiciones de precarización, habían vivido cuestiones traumáticas con el cual el arte lo podría manifestar de manera un poco más clara, ¿no? También podría fungir el arte como un puente entre diferentes culturas, ¿no? Hablamos de jóvenes y niños, tzotziles y centales, mestizos, pero también las diferencias de edades que existían entre ellos, entre ser mujer, ser hombre, de vivir en la ciudad o vivir de algún pueblo originario, etcétera, ¿no? Y eso permitía que el arte pudiera generar nuevas aperturas a entender al otro, ¿no? De entender que el otro es diferente, ¿no? También permitía fomentaba la convivencia pacífica de las personas, ¿no? Les daba sentido de comunidad, se sentían parte de ese taller, lo que puede provocar o provocaría una cultura de paz, ¿no? En algunos casos veíamos cómo estas obras artísticas en la realización y en el proceso reforzaba la autoestima y la autoconfianza. También cómo generaba que fungieran como personas activas, con sentido crítico, porque cuestionaban sus condiciones en las que se encontraban y también generaban algunas respuestas o sugerencias en cómo cambiarlas, ¿no? El arte también apuntaba que es un lenguaje asequible, es decir, no importando estas diferencias culturales, se podría interpretar, resignificar por personas de diferentes contextos.
Por ejemplo, los dibujos y el uso de colores reflejaban el estado emocional, demostrando cómo el arte puede ser también una herramienta para la comunicación no verbal. Habría que entender que también la comunicación se genera en otros ámbitos, ¿no? No solo es el verbal, sino también el corporal, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. De forma general, pudimos encontrar que el arte es un espacio narrativo que permite visibilizar las emociones, expresar las diferencias culturales y al mismo tiempo una apertura a nuevas interpretaciones del mundo, ¿no? El arte también tiene una función transformadora, tanto que a nivel personal como social, al ofrecer un espacio físico y simbólico donde las personas pueden expresarse, cuestionarse y también narrar sus experiencias dotadas de significados diversos, ¿no? El arte funge como esta parte que dice Marta Rizzo, permite una negociación, ¿no? Una negociación intercultural. O como diría Grimson, permite reconocer al otro como diferente, ¿no? Pero como igual también. En general, este trabajo que se engloba en San Cristóbal de las Casas nos permite encontrar que el arte también puede ser una expresión narrativa que no solo nos permite entender la realidad de las personas que viven, sino también los convierte en agentes activos, agentes que cuestionan, agentes que se visibilizan, ¿no? La siguiente, por favor. Entrando pues a este otro trabajo que también he desarrollado, que es a partir de la fotografía participativa. ¿Qué es la fotografía participativa? Pues básicamente es otorgar cámaras fotográficas a ciertas personas para que puedan retratar las condiciones en las que viven, sus pasiones, sus ideas, sus prácticas, sus emociones, las cosas que hacen, cómo reflexionan el mundo en el que están, ¿no? La fotografía, en términos de la penta, ¿no? La fotografía puede ser una forma de investigación participativa que permite a los participantes tener control sobre la representación de sus propias historias y también, por supuesto, de sus experiencias. La siguiente, por favor. En ese sentido, este otro trabajo que yo les presento, nace o se desarrolla en primer momento en una prisión. Lo que hacemos es llevar cámaras fotográficas dentro de la prisión con jóvenes para que ellos pudieran retratar las condiciones, las experiencias, sus historias de cómo vivían ahí, ¿no? Villa Crisol, jurídicamente, ¿no? Públicamente, es nombrado como un centro de internamiento, pero al final de cuentas es una prisión, ¿no? Está localizado pues en la periferia de Tuxtla Gutiérrez, que Tuxtla Gutiérrez es la capital de Chiapas, y también se encuentra entre la periferia de Berriozábal, que es un municipio, una ciudad cercana a Tuxtla Gutiérrez. En términos teóricos, podríamos decir que Villa Crisol, al ser una prisión, es una heterotopía, ¿no? Un contraespacio o un espacio que está al margen, ¿no? Un espacio que tiene una vida propia, donde se suele llevar a las personas que, entre comillas, representan una anomalía, ¿no? Pero también hicimos ese trabajo de las fotografías y de los relatos después de que algunos de los jóvenes salieron de prisión, que más adelante lo voy a mencionar, ¿no? Donde pues la prisión también genera un proceso de movilidad constante, pero también repercute en una vigilancia y castigo intangible. Si bien ya no están en prisión, pero esta idea de vigilancia y castigo todavía sigue presente dentro de los jóvenes. La siguiente, por favor. Em, Esta posibilidad que nos da la fotografía como una herramienta que nos permite narrar, la fotografía se sitúa como una ventana del mundo que nos habita y que habitamos, ¿no? A partir de la fotografía participativa, los jóvenes pues narran y narraron sus experiencias en torno a la prisión, cómo se conforma, cómo se distribuye, cómo la viven y cómo la resignifican, cómo los poderes y las violencias se hacen evidentes en ellos, en cada parte y en cada espacio, ¿no? A partir de la fotografía participativa se vislumbra los significados personales, pero aspectos sociales, estructurales, legales, económicos, educativos, porque quienes vivimos en este mundo no estamos separados de los aspectos endógenos y exógenos en el que estamos. Las fotografías, ¿no? Que nos presentan los jóvenes, narran los espacios como las celdas de castigo, los caminos,
los espacios de esparcimiento, sus itinerarios, ¿no? Sus itinerarios controlados, porque si algo busca la prisión es evitar el movimiento y también controlar el tiempo. Pero también narran el dolor, sus pasiones, sus anhelos. Por ejemplo, si ven la foto superior, dicen, mi fotografía significa límites, porque a través de esas rejas no podemos pasar. Cuando estamos encerrados, hay veces que no podemos hacer nada, por lo cual nos lleva a valorar nuestra vida cotidiana y siempre hay que saber qué actos hacemos. Por otra parte, Julio, que titula la foto Después de la vida, la foto dice, la foto que expuse es todo lo que he podido soportar acá adentro. Significa dolor, soledad, tristeza, paciencia, voluntad, superación, ¿no? Audre Lorde, una feminista destacada, menciona que las emociones son actos políticos, de conocimiento y de acción. Y es lo que muestran estas fotografías. En su texto de 1981, Audre Lorde decía sobre el enojo, ¿no? Mi respuesta al racismo es el enojo, pero el enojo expresado y traducido a la acción, al servicio de nuestras visiones, al servicio de nuestro futuro. Las emociones son un acto liberador. El enojo está cargado de información y energía y puede ser inicio de conocimiento. Retomando la idea del orden, las fotografías y lo que narran, emociones, son emociones cargadas de resistencia, de conocimiento y también de acción. Porque narrar desde la fotografía es también cuestionar el mundo en el que viven estos jóvenes. Por lo tanto, son jóvenes activos que resignifican y cuestionan las instituciones en las que están inmersos. La siguiente, por favor. Y si bien la fotografía nos puede permitir narrar, es el cuerpo también, el cuerpo, porque el cuerpo es nuestro primer territorio, el primer encuentro narrativo, considero yo. Y es a partir del cuerpo que es un territorio que podemos decir quiénes somos y qué aspiramos. Taylor dice, el cuerpo es un territorio narrativo que almacena y transmite historias de identidad, memoria y resistencia y experiencia también. Entonces, a partir de estos trabajos que ellos hacen con sus fotografías, se encuentra que el cuerpo es el primer territorio, nuestro cuerpo también, el mío, el de ustedes, que nos escuchan, ¿no? Desde ahí leemos y nos leen, y eso se particulariza en cada uno de los movimientos que hacemos en torno a nuestro cuerpo, lo que nos ponemos, lo que hacemos, los signos que emitimos, ¿no? Dice Bourdieu, ¿no? Retomando esta idea del hábitus, ¿no? El hábitus es un sistema de estructuras estructuradas que funcionan como estructuras estructurantes, ¿no? Al retomar esta idea del hábitus, Bourdieu hace que nosotros internalizamos los aspectos objetivos y subjetivos a partir de nuestro cuerpo. Y eso se hace manifiesto en estas ascripciones, por ejemplo, de algunos jóvenes, las ropas que usaban, las formas que hacían con sus propios cuerpos, con sus brazos, ¿no? Aquí podemos encontrar cómo existen dentro de las prisiones y también fuera de las prisiones ciertas ascripciones a ciertos grupos transnacionales como la Mara 18 y el Barrio 13. Y también la significación que pueden tener cada uno de los tatuajes como aspectos narrativos de sus historias. La siguiente, por favor. Retomando esta idea de Pierre Bourdieu sobre el hábitus, de cómo internalizamos el mundo exterior en el cuerpo, también habría que retomar las aportaciones que hace Michel Foucault sobre las tecnologías del yo, de cómo a partir de nuestras relaciones sociales, a partir de nuestra historia, vamos incorporando estos aspectos, los encarnamos a partir de las personas que nos rodeamos y a partir también de aspectos meramente subjetivos. Habría que hacer notar en estas fotografías de cómo el cuerpo se vuelve nuestra primera presentación hasta el mundo y cómo lo adornamos a partir de ciertos dispositivos, como en este caso la ropa. Cuando vemos a jóvenes que se habían adscrito a un barrio 18, es que es una clica, el barrio 18 es una clica, es un grupo de jóvenes
que tienen un origen transnacional en Centroamérica y Estados Unidos, y de cómo a partir del uso de dispositivos, en este caso como la ropa, hacen alusiones al número 18, ¿no? Y cómo acomodan su cuerpo a partir del número de ascripción en el que ellos se identifican. Pero también podemos encontrar el cuerpo como es moldeable a la masculinización, a esta idea de presentarse a un cuerpo masculino, heteronormado y fuerte, porque en el contexto de la prisión, el más fuerte es el que prevalece. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la siguiente. Para ir cerrando, pues mi presentación, em, habría que hacer notar que también trabajamos con estos jóvenes, no todos, porque ha sido muy complicado poder darle seguimiento a todos, pero sí tuvimos la oportunidad de darle seguimiento a 5 jóvenes con quienes pudimos solicitarles que nos enviaran fotografías sobre sus procesos ya estando afuera de la prisión. Y aquí quiero centrarme en lo que provoca la prisión aún estando fuera de ella, ¿no? Un proceso de vigilancia intangible que provocan los procesos punitivos, en este caso, pues la prisión, ¿no? Donde la vigilancia y el castigo no terminan ahí, sino que se permea a posteriori. Esto se hace evidente cuando yo le pregunto, en este caso, a Víctor, ¿no? Que por qué no le encontraba sentido a su vida. Y él dice, es que todavía me siento vigilado, todavía siento que no puedo tener una vida plena, siento que me discriminan. Cuando pasa la patrulla, entro en miedo porque creo que me van a volver a llevar. Algunos autores han analizado esto y lo han denominado como el síndrome de Ulises, y que pasa mucho con las personas migrantes. Al sentir un proceso de destierro, es decir, de no tener referencias ya emocionales con las personas, al no tener un espacio concreto donde estar, al tener una historia de rechazo, sienten que pues su vida pues ya no puede ser la misma. Entonces ya no se sienten a gusto ni en la prisión, ni en su lugar de origen, ni a los lugares que van. Y eso provoca un proceso de movilidad constante que se prolonga hasta un proceso muy largo de sus vidas. Pero también habría que hacer notar los procesos en que ellos entran de resistencia y de apropiación. Si bien muchos de estos jóvenes salen tatuados, salen con escarificaciones, las escarificaciones son pequeños aberturas que se provocan en la epidermis con objetos punzocortantes. También estas estéticas, estas formas en que narra el cuerpo son resistencias ante un sistema que los ha denigrado y que los ha rechazado. Y también habría que hacer notar esto que decía muy bien Ana Laura el día de ayer, ¿no? También se conforman comunidades de apoyo entre ellos, porque si bien la estética del tatuaje que ellos hacen, que es muy particular, también les sirve a crear comunidades con otros jóvenes en las mismas condiciones, ¿no? Muchos de ellos pueden sobrevivir en los contextos que se encuentran a partir de la realización de tatuajes y el apoyo de otros jóvenes en las mismas condiciones. La siguiente, por favor. Bueno, me voy a saltar un poco esto. El cuerpo siempre, siempre, siempre narra. Siempre estamos narrando bajo cualquier condición. No solo en las prisiones, sino también en las aulas, en la calle, en cualquier aspecto de la vida. La siguiente, por favor. Y haciendo esta reflexión que hemos estado en estos 3 días, y lo cual agradezco que ustedes estén presentes y hayamos podido participar, habría que hacer algunos apuntes sobre estos procesos narrativos, estas formas de narrar la vida en la que estamos, ¿no? A partir del arte como expresión narrativa, la fotografía, el cuerpo, ¿no? Podemos encontrar que también las narrativas son actos terapéuticos, ¿no? Este ejercicio de introspección que hacemos, este ejercicio catalizador de emociones y de apertura de uno mismo y hacia el otro,
es un acto terapéutico y eso lo saben muy bien los psicólogos y los psiquiatras cuando vamos a una sesión terapéutica, ¿no? Nos piden narrar lo que estamos viviendo. Pero también creo que la narrativa es un acto político, ¿no? Aquí retomo muy bien a Melich, que dice que las narrativas no solo hacen alusión al pasado, sino también al presente, ¿no? Quienes se involucran en este proceso de narrar, ¿no? Quienes nos involucramos en este proceso de narrar, nos volvemos en seres hospitalarios, en seres receptivos y responsables de los otros, ¿no? Dice Melich, narrar es un acto de deferencia, es decir, un acto de amabilidad, de respeto, de cortesía, de cuidado al otro, ¿no? De hospitalidad. Pero también, para cerrar, quisiera hacer mención que las narrativas son actos de posibilidad. Para aquí habría que tomar lo que menciona Sedgwick, quien dice, y ahí donde aparecen nuevas aproximaciones o aproximaciones desarticuladas, depende, emerge una posibilidad. Las narrativas son una posibilidad de comprender, de entender y de habitar el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Termina a tiempo. Muchísimas gracias por su atención y pues que comience el diálogo si así lo desea. Muchas gracias, doctor Miranda. Bueno, recuerden que anoten sus preguntas. Yo fui anotando algunos comentarios que dejaron en el chat y vamos a proceder a dar la palabra al próximo expositor. Voy a compartir. Eh, a continuación, va a presentar su trabajo el doctor Claudio Núñez. El doctor Núñez es docente e investigador de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, es especialista en investigación educativa, máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa y doctor por el Programa de Políticas Educativas de la Universidad de Málaga, España. Diplomado en Pedagogía de las Diferencias. En su trayectoria profesional, entre tantas otras cosas, da cuenta de 2 estancias postdoctorales, una con el Grupo Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa de la Universidad de Málaga, en España, y otra en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el director del proyecto de investigación narrativa sobre la escuela pública y, bueno, es un contador de historias. Ya van a ver. Su exposición se denomina Ciencia, Poética y Narración, el nombre de las cosas. Bueno, bienvenido, doctor Núñez. Le cedemos la palabra. Gracias, Iliana. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, intentaré esta vez no contar historias, o por lo menos las que conoces siempre o que me escuchas siempre, sino que intentaré reflexionar sobre el seminario que nos convoca, sobre los ejes del seminario y pensar desde ahí un paraguas que nos vincule y que vincule la ciencia, la poética y la narrativa para identificar cuáles son los puntos de encuentro y también de desencuentro entre estos 3 componentes. Así que bueno, voy a compartir con ustedes mi presentación, a ver si me sale como esperaba. Bueno, que como les había dicho, arranco inicio por el título del seminario internacional cuando habíamos pensado, discutido y conversado con el doctor Adrián Miranda y también con mis compañeras del grupo de investigación que dirijo acá en la universidad, en el Nordeste, en Argentina. eh, Habíamos denominado ciencia y poética, ¿no? Y cuando después llega el título completo y arribamos a esto de ciencia y poética, las narrativas como recurso metodológico en contextos diversos, primero digo, ay, qué lindo que suena y todo, y después empiezo a desandar el título del seminario y empiezo a encontrarle como algunos elementos que me gustaría
discutir y pensar antes de meterme de lleno en la ponencia que les traigo, discutir y pensar estos componentes con ustedes para bueno, encontrar algunos elementos, ¿no? Miren, quiero advertir por un lado que hay una dimensión, por un lado metodológica, que está presente en el título y que está claramente presente en el título, pero también hay otra dimensión que me parece que es mucho más importante, más compleja, más trascendental para este encuentro, que tiene que ver con la dimensión epistemológica de lo que nos convoca, ¿no? Yo creo que en este sentido la dimensión metodológica a veces nos puede hacer perder de vista la importancia de la dimensión epistemológica o por qué estamos quienes hacemos investigación narrativa biográfica, por qué adherimos a esta perspectiva de entender el mundo, de posicionarnos ante la escuela, la educación pública, la investigación educativa, de qué trata esto y en qué posicionamiento, en qué lugar estamos, ¿no? Y miren, la dimensión metodológica que está profundamente anclada en el uso que muchos y muchos docentes hacen desde la perspectiva biográfica narrativa en el ejercicio de la docencia, especialmente en los niveles que nos convocan. Acá los hay muchos maestros y maestras de educación superior y de educación universitaria, también de los otros niveles educativos, pero entiendo yo que en la docencia de educación superior se recurre permanentemente al uso de herramientas que están vinculadas con la perspectiva biográfica narrativa. Así, las prácticas docentes y las prácticas también de investigación en las universidades y en las instituciones de educación superior están teñidas por relatos autobiográficos, por narraciones de las trayectorias educativas, por historias de vidas, por biografías escolares, etcétera. Diferentes estrategias y recursos a los que acuden y a los que acudimos quienes enseñamos, formamos docentes, formamos maestros, profesores, pero le quitamos de alguna manera toda la riqueza y valor que tiene el pensar la vida y la educación desde las voces y las experiencias de las personas que transitan las instituciones escolares y educativas, la experimentan, construyen y portan teorías sobre la educación y la escuela. Quiero decir de alguna manera que el acento puesto solo en el recurso metodológico, en la estrategia metodológica, hace perder de vista el sentido de la dimensión epistemológica que nos obliga a posicionarnos en un lugar de entender la vida y entender la vida en la escuela desde el lugar de las teorías que portan quienes nos narran sus vidas y sus historias. Entonces, claro está que la importancia de la metodología es central y no podemos en la investigación biográfica narrativa utilizar cualesquiera metodologías. Hay metodologías y estrategias metodológicas que tienen que ver con nuestra forma de estar en el mundo, pero nuestra forma de estar en el mundo no se agota en esa dimensión metodológica. Y entonces digo que confundir la narración con un objeto o elemento de uso metodológico es quitarle toda riqueza y potencialidad a una visión ética, política, ideológica, filosófica y epistemológica del mundo que no se agota en la técnica, en la estrategia, en la actividad o en la tarea para el aprendizaje de algo distinto a ella misma. Pues la potencia de la narrativa radica en sí misma en tanto experiencia y no en algo fuera de ella a partir del uso que pueda hacerse de ella. Quiero decir, la importancia de pensar la narrativa en términos de experiencia narrativa que nos ocurre mientras estamos intentando reconstruir la visión del mundo de alguienes que están fuera de nosotros y de nosotras. Puede ser complejo esto, pero la experiencia narrativa de quienes investigamos está siendo mientras estamos investigando. Y entonces esa experiencia no puede obviarse, porque no puede obviarse porque el diálogo en el que entramos con esas historias y con esas vidas, con esas voces, tiene que ver
con un diálogo, con mostrar al mundo una conversación que asume determinadas características ideológicas, políticas, éticas, filosóficas, estéticas, que no son las habituales, por lo menos en el campo de la investigación educativa y de la docencia en la educación superior. Entonces, quiero decir con esto que las narrativas como recurso metodológico, tal como aparece en el título de este seminario internacional, como recurso metodológico en contextos diversos, por suerte agregamos este segundo componente de ciencia y poética y las narrativas como recurso metodológico en contextos diversos y entramos en este juego de complejidades. Porque esta segunda parte así sola puede confundir lo que estamos queriendo, puede distraer el sentido de lo que queremos transmitir en este momento. Y originalmente denominé a esta ponencia, tenía otro título, un título que lo llamé Narrativas sobre la educación pública, como ustedes lo saben y lo ven en la difusión de este seminario, Pedagogías y voces para pensar la escuela. Y lo denominé así porque de alguna manera relataba el proyecto y los objetos de lo que investigamos aquí y que nos preocupa aquí en el grupo de investigación en el que trabajo, pero que cuando empecé a escribir y a pensar en esto, en lo que quería compartir acá, fue decantando en otra cosa. Y entonces se cantó en esto que denominé ciencia, poética y narración, el nombre de las cosas. Miren, hay un libro que se llama, después descubrí mientras escribía, que se llama El nombre de las cosas, de Fernando Beltrán. Yo la verdad que es un poeta español, yo no lo conocía, pero me viene muy bien para poder pensar en esto que les quiero compartir y que quiero decir acá. Dice, las cosas tienen nombre propio y alguien se las asigna, alguien las nombra de esta manera, les otorga identidad a la vez que las atrapa en un término, que le asigna finitud, que aparentemente le quita expansión, aunque no sea así totalmente. Pues algunas palabras tienen la riqueza no solo de nombrar, sino de tejer y vincular palabras y significaciones con múltiples horizontes de sentido. Esquemáticamente, pienso siempre en esto de las palabras y la multiplicidad de sentidos y de significaciones que tienen la posibilidad de construir en los procesos sinápticos. Cuando uno piensa en los procesos sinápticos a partir de los cuales transmitimos información, una neurona transmite información a otra neurona a través de los neurotransmisores, ¿no? Alguienes expulsan una información y alguien la recibe. Pero esa recepción de la información ya no depende de quién envía la información, sino de quién la recepciona y la retransmite mediada por esos mismos procesos subjetivos, en tanto le asigna allí sus sentidos propios. Entonces, hay información y hay interpretación y hay comprensión en la medida que hay diálogos entre subjetividades distintas. Cuando uno transmite algo, intenta transmitir sus propios sentidos y significaciones sobre el mundo, pero quien la recepciona y el tipo de recepción y de comprensión que va a hacer sobre eso, el tipo de adecuación, de interpretación y luego de filtros por los cuales va a atravesar y va a transmitir nuevamente información, está mediado absolutamente por sus subjetividades, por sus sentidos, por sus significaciones, ¿no? Ese es el sentido poético que también está en juego en esta relación entre la ciencia y la narración. La emergencia es gracias a la poética. Y acá encontramos un punto en común entre ciencia, poética y narración. Pero estos tres elementos son necesarios. No puede prescindirse de alguno de ellos. La relación ocurre así en la tríada entre sujeto, objeto y las fugas de significaciones. La poética se termina definiendo en la fuga de significaciones, porque la poética, en términos etimológicos, refiere a esa posibilidad de construcción de sentidos y significaciones que tiene una forma propia de decirse
que no es la forma común y tradicional de decir la ciencia y de decir la narración. Y ahí hay un elemento común que quiero trabajar y encontrar y desandar con ustedes, que se entrelazan con otras y generan redes de comprensión y de acción colectiva. Lo importante acá es que el diálogo, la palabra, el discurso, las formas, el lenguaje, la lengua, las voces aparecen y cobran sentido y se encuentran en la dimensión humana, tanto de la ciencia como de la narración, como de la poética. Ahí hay un punto especialmente de encuentro que me interesa compartir con ustedes y traer a colación. Esto es lo que quiero compartir. No quiero que pensemos en la literacidad de las palabras, no me interesan la literacidad de las palabras, porque entiendo que a veces la literacidad de las palabras, perdonen, eh, encorseta las palabras, las cierra en sus significados y la torna a definiciones de diccionarios de alguna manera, y no permiten alcanzar esos puntos de fuga que estamos buscando, intentando entender en estos encuentros y en estos días que estamos viviendo. Miren, hay algo que yo tengo en el vicio de compartir lo que pienso, lo que siento sobre el mundo. Siempre arranco con algo vinculado a la poética, ¿no? A la poesía. Y hay un poeta que además lo tomo de un texto yo lo trabajé mucho tiempo a Roberto Jarrós cuando doy investigación educativa, pero trabajé otras cosas de él y porque me ayuda a nombrar la investigación educativa y en qué consiste la investigación educativa. Y lo tomé de un texto que lo compila Graciela Frigerio y otros colegas, que se llama Los umbrales ahora no me acuerdo, pero está en la bibliografía además, que es un texto precioso para nosotros, sobre todo acá en Argentina y en Latinoamérica entiendo que también porque Graciela Frigerio y los colegas que allí escriben son referentes en el campo pedagógico. Y Roberto Juarros dice, pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Quiero decir, y pienso también en esto, ahí Roberto Jarrós, yo no había escuchado ni leído las ponencias de las compañeras y de los compañeros que pusieron y comentaron previamente. Pero si hay algo que tiene la narrativa nos impacta, que nos moviliza, es precisamente esta posibilidad de salvación. Adrián trajo algo acá, yo creo que hay que tener una visión de cuidados epistemológicos, vigilancia epistémica, para no caer en ciertos lugares que no son los más pertinentes para pensar la perspectiva biográfica narrativa, o por lo menos creo que son lugares que tenemos que ir conversando, discutiendo y tomando posicionamiento al respecto. Para eso están estos espacios en los que estamos hablando. Pero si hay algo que tiene la narrativa de potencia, es la posibilidad de salvación de la humanidad, digamos. La posibilidad de salvar al hombre, de decir el hombre, de nombrar al hombre y de nombrar lo rico de la dignidad humana. Pero el hombre no puede ser salvado solo por la narración. Es decir, hay algo de la narración que tiene que empezar por uno mismo, por una misma. No se puede narrar el mundo como si el mundo fuera extranjero a uno mismo. Quienes narramos el mundo y hacemos de la narración nuestro trabajo permanente en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en la investigación, en la docencia, tenemos la obligación y la responsabilidad absoluta de narrarnos, de decirnos y de decirlo con nuestras propias palabras, de decirnos con nuestras propias palabras. No existe
narración separada del sujeto que lo nombra y que lo dice. Y es un acto absolutamente deshonesto no decirse y querer decir el mundo como si eso estuviera fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro territorio, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro pensar el mundo y fuera de nuestra responsabilidad con esa salvación colectiva que tenemos, ¿no? ¿Qué implica entonces pensarse? ¿Por qué el pensamiento salva al hombre? Y digo, salvar al hombre en principio implica pensarlo y ayudarlo a pensarse, a decirse, no solo a decirlo o a decir por él, sin su presencia, sin sus palabras y sin sus significados. Así, tres actos se activan en la salvación humana, o lo que yo denomino y hablo acá como salvación humana. Y acá quiero presentar la siguiente ponencia que tiene la siguiente diapositiva, perdón. La ciencia, la poesía, la poética y la narración. Son estos tres componentes los que quiero pensar ahora mismo. Es preciso desandar la relación entre ciencia y poética. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿qué relación tienen estos dos elementos en principio, ciencia y poética, y cómo se nos ocurrió plantearlo de esta manera? Y una primera respuesta para mí es indicar que ambas expresiones son profundamente humanas, como los dije ya en algún momento, del orden del humano, y por tanto requieren encontrar caminos y vías de expresión que den cuenta de eso que se produce en un ámbito más acorde a esa particular producción. Para el caso de la ciencia, que siempre se la vinculó a un ámbito intelectual, racional, neutral y objetivo, que de alguna manera parece como desligada de la vida, o por lo menos de la vida mundana, de la vida cotidiana, y que poco tiene que ver con la dimensión humana, y que sin embargo es imposible hacer ciencia sin pensar en esa dimensión que la atraviesa, que la impregna de sentidos, que la dota de sentidos, y que la diferencia de actividades absolutamente rutinarias y desligadas de la creación, de la imaginación, de la posibilidad de la producción, de un saber que articula en sí mismo la dimensión académica con la dimensión de los saberes anclados en los territorios, en los contextos, en las vidas, en las voces, en las personas. Hay algo que a nosotros nos han inculcado permanentemente que tiene que ver con la ciencia como un conocimiento neutral, objetivo, vaciado de cuerpo, vaciado de territorio, vaciado de subjetividades, vaciado de vida y ligado a algo que parece que no tiene nombre, que no tiene personas, que no tiene vida, que que no encuentra formas humanas de expresar, ¿no? Y que está más ligado a esto que tiene que ver con la ciencia y con la técnica, y parece que eso poco tiene que ver con la vida de la gente, o poco habla de la vida de la gente. Y cuanto más alejado de la vida de la gente y de quién lo produce esté, más importante o más valor parece que se le asigna al conocimiento que se produce ahí. Sin embargo, yo quiero reivindicar la ciencia. A mí no me interesa como trabajador de la ciencia y del conocimiento, no me interesa plantear una ciencia distinta, diferenciada, alejada de la vida humana y alejado de los padecimientos de la gente, pero también de las posibilidades de la gente. Y la poesía, ¿cómo se vincula entonces la dimensión esta poética con la ciencia, no? Entonces, si las dos nos hablan de una dimensión humana, de algo vinculado con lo humano, no es algo diferente, o por lo menos no tan diferente, digo yo. La poesía refiere a un ámbito de expresión de la sensibilidad que necesita encontrar las palabras y el lenguaje que se aproximen al sentir o a los sentidos de las personas, de quien las dice, de quien las dibuja, de quien intenta ponerle palabras al mundo, palabras que no pierdan la sensibilidad humana. Frente a lo humano, propia de los seres humanos, que reúnan la capacidad y tengan la impotencia de interpelar a otros y a otras que no están encontrando las vías de expresión del mundo, del saber, de los sentidos,
de la experiencia y que se ahogan en palabras o se pierden en la búsqueda de las palabras, que no los nombra, pero que pone el conocimiento y el saber en un lugar absolutamente extranjero, extraño a ellos y a ellas. Y entonces, ciencia y poética se refieren a procesos de creación y producción. Sí, las dos dimensiones, estas que estoy indicando, tienen que ver absolutamente con la producción y con la creación, pero encuentran formas de decirse diferentes, prácticas sociales que también son diferentes. Pero mientras la ciencia encuentra el camino del objeto, o por lo menos eso nos han contado, encuentra el camino de la objetividad, de la neutralidad, la poética, sin embargo, encuentra el camino de la sensibilidad y de la subjetividad. Sin embargo, a pesar de este planteamiento que hice, ciencia y poética son elementos constitutivos de un mismo ámbito y con el mismo valor, de una misma dimensión. Por eso hablar de ciencia y poética en estos términos, más que problemático, resulta absolutamente necesario, urgente y orientador de nuestras prácticas académicas y de nuestros procesos de investigación, de enseñanza y de formación de generaciones que confían en nosotros y en nosotras. Ciencia y poesía parecen dos elementos que no encuentran lugares comunes, que no pueden encontrarse y reconocerse. Mientras la ciencia nos habla de un sentido, la poesía nos habla de los sentidos. Fíjense acá, la ciencia nos habla de las verdades, de la realidad. La poesía nos habla de las verdades en plural, de las realidades en plural. Ciencia y poesía se encuentran en la palabra, en el lenguaje, en el decir, en los discursos, en la escritura, en las voces, en los diálogos, en la transmisión, en los decires, en la memoria, en la historia, en la cultura y en el arte. Miren, es importante hablar en plural. Quiero decir, diálogos, palabras, lenguajes, decires, transmisiones, culturas, artes. Porque si hay algo que nos trae la dimensión poética del mundo, la dimensión narrativa del mundo, y que nos debería traerla también la dimensión científica del mundo, es la posibilidad de decir al mundo en diferentes lenguas. No se puede nombrar como si existiera una sola voz autorizada para decir que el mundo existe de alguna manera, porque si no estamos perdiendo la riqueza de la pluralidad y la complejidad de la diferencia. Y por tanto, estamos perdiendo la complejidad de comprender el mundo y sus multiplicidades de sentidos y significaciones que nos habitan. Pero también estamos perdiendo la posibilidad de nombrar nuestro mundo desde nuestras historias, desde nuestros suelos, desde nuestros territorios y de nuestras culturas. Porque es eso que nos ha invadido también de alguna manera. Hay formas de nombrar el mundo que autorizan a otros y a otras que no solo han nombrado el mundo, sino que además tienen aparentemente la autoridad de decirnos qué es valioso y qué no es valioso, y que nosotros, desde nuestras Latinoaméricas y desde nuestras posibilidades, desde nuestros padeceres, no podemos ponerles y asignarles palabras al mundo, y en este caso al mundo pedagógico y al mundo educativo. Ciencia y poesía, dice María Zambrano, perdón, que me perdí, quizá, dice Luciana Cooperman en este texto del que les hablaba, Los umbrales de la educación, quizás es preciso abrir también la ciencia al lugar que habita la poesía, a la multiplicidad de sentidos, a las preguntas y respuestas, a las muchas lenguas. Yo digo, no quizás, es obligatorio hacerlo, no tenemos la posibilidad de negociar esto si queremos empezar a hablar en Latinoamérica desde Latinoamérica. Lo que nosotros aportamos al mundo tiene que ver con un decir mucho más cercano a la sensibilidad del pueblo y de la gente. María Zambrano, una filósofa española que siempre me ayuda
a interpretar el mundo, a comprenderlo. Dice que escribir es defender la soledad en la que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de las relaciones entre ellas. Y ahí les muestro para que puedan ver las palabras de María Zambrano y puedan también intentar comprenderlas del dibujo de las palabras y la vinculación con la escritura. Fíjense que estamos hablando de lenguaje, de lenguas, de palabras, pero estamos hablando de escritura también. Es ciencia, poética y narrativa encuentran su puente más importante, su puerta, su ventana, su forma de expandirse hacia el mundo más importante en la escritura. Y en la escritura encontramos, en esa tecnología tan fantástica que tiene que ver con la escritura, encontramos nuestras formas de expresar nuestros sentires. Es decir, va pasando por el cuerpo todo eso que lo sentimos de alguna manera, que lo queremos expresar de alguna manera y que lo decimos y adquiere una forma de dibujarse que es propia. Es importante que en educación y en pedagogía también aprendamos a dibujar palabras propias. Y encontrar palabras propias implica, de alguna manera, encontrar nuestras propias categorías. Agrega María Zambrano que la palabra nos hace libres del momento, de las circunstancias asediantes, instantáneas. Hay en el escribir un retener las palabras, como en el hablar, hay un soltarlas, un desprenderse de ellas, que puede ser un ir desprendiéndose ellas de nosotros. Al escribir se retienen las palabras, se hacen propias, sujetas a ritmo, selladas por el dominio humano de quienes así las manejan. Escribir entonces no es solo un acto lingüístico, así como la narrativa no es solo un acto metodológico. Es un acto estético, comunicativo, esencialmente ético y político. Quien solo habla, digo yo, y no escribe, se pierde en el mundo y en conversaciones banales que no los involucran, que no las involucran ni las implican. Quien escribe dibuja su sentir, su pensar, sus significados y sentidos y su estar en el mundo. Es un acto de reflexividad en el que se retorna más que a las palabras, a las personas que lo hacen, a sus historias y a su memoria. La filósofa María Zambrano dice y agrega, a este periodo, a nuestro periodo, a nuestro tiempo, ella no escribió en este tiempo, ¿no? Porque ya falleció hace algunos años, hace varios años, a este periodo lo encontramos lleno de ciencia y conocimiento puro, dice, y de conocimiento aplicado a técnicas, a la fabricación de instrumentos, pero pobre, inmensamente pobre, de todas las formas activas, actuantes del conocimiento, las que nacen, en el anhelo de penetrar en el corazón humano. Hannah Arendt dice que cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente, solo tiene sentido en el grado que pueda expresarlo. Los hombres en plural, los que viven, se mueven y actúan en este mundo, solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros y a sí mismos. Ahí está el sentido de lo que hacemos, en la pluralidad y en la capacidad de hablar, no para nosotros y nosotras, no para, ahora bien, quien no tiene la capacidad de hablar para sí mismo, de escribir para sí mismo, de decir para sí mismo, no tiene la capacidad de comunicarse con el otro, con la otra, y no tiene la posibilidad de experimentar la vida en plural y en colectivo. El sentido de narrar el mundo, de hacer ciencia y de decirla poéticamente está profundamente vinculado al sentido de pluralidad y al sentido colectivo. No narramos para el mundo,
para contarnos nuestras historias o para hacer monólogos sobre lo que entendemos sobre la realidad y el mundo. Lo narramos para entrar en relación, para vincularnos y para reconstruir los lazos y el suelo común. Entonces, Núñez está con el tiempo. ya termino. Entonces, perdón. Entonces, digo, yo también para ir, creo que voy cerrando ya, si me falta poquito nomás, perdonen, disculpen. Digo, narrar no es contar, narrar es nombrar, narrar es vivir, y la vida cobra sentido e identidad en sus narraciones y a través de ellas. Cada narración es fruto de la palabra y de un lenguaje propio que no es propiedad de cada persona y de la historia de cada persona y de las personas entre sí. Pero cada narración constituye una forma muy particular de interpretar, sentir la vida, vivida y decirla. Si la vida no es dicha por alguien o alguien, no es vida en lo más profundo y político de esa palabra. Es solo vida biológica y por tanto está sujeta a la finitud del tiempo, del espacio y la historia. Narrar para vivir, vivir para extender la vida más allá de la finitud del tiempo y cederla generosamente a quienes se incorporan e incorporarán. Entonces, hay una cosa ¿cuáles son los sentidos que que construyen quienes están en las escuelas, en la educación pública? ¿Cómo la han vivido, han experimentado esta institución social? Esto de alguna manera nos interesa a nosotros producir conocimientos pedagógicos vinculados a estas voces y a estas vidas de quienes transitan contextos escolares concretas y realidades sociales también particulares, ¿no? Es así que territorio, vida, experiencias, saberes y narraciones forman una urdimbre inseparable y necesaria desde donde comprender el campo educativo y pedagógico y su aporte al sostenimiento de la vida en comunidad común y comunitaria, como he dicho. Miren, nosotros también tenemos la posibilidad de apostar u orientarnos por un discurso y prácticas demagogas que atacan a la escuela y la culpabilizan de todos los males. Hasta proponen la desescolarización de la educación, como plantea Flora Hiller. Pero ese es el camino más fácil. Según el Índice Nacional, el INDEC, de Estadística y Censo de Argentina, el 52% de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza en mi país y más del 76,2% en la región en la que vivo y en la que viven muchas de mis compañeras. Esta situación nos quita toda opción y nos invita a retornar a la escuela a un proyecto de pueblo ligado a sus intereses de clase y de nación que nos revincule con los otros, con nosotros mismos, con la vida y esa vida en comunidad. El ser humano, como dice Derrida, el ser humano es heredero, ¿no? Como lo plantea. Por eso mismo está doblemente exhortado y endeudado. Está exhortado a recibir la herencia y a hacer algo con eso que recibe, a salvar la vida de ese tiempo finito, a reinterpretar, criticar, desplazar, intervenir activamente para que tenga lugar una transformación digna, para que algo ocurra, un acontecimiento en la historia, el imprevisible, dice Derrida, por venir, pues el heredero es responsable de lo que le precede, pero también es responsable de lo que va a venir. Voy a ir cerrando ya. Nosotros en mi país tenemos un proyecto que nos liga profundamente y que hoy precisamente no quiero pasar por alto, que tiene que ver con muchas familias en Argentina hablan del proyecto Mi hijo el doctor y la destrucción. Mi hijo el doctor es un proyecto de vida para muchas familias y para una nación, representa un proyecto de identidad nacional. Y la escuela resiste y sueña frente a ese proyecto colectivo. Sueña poder reconstruir el sueño y el suelo común. Resiste los embates y se cuenta y recuerda de dónde viene y qué la hizo fuerte. Narra historia y las difunde. Las comparte por todas partes para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. De estas narraciones e historias trata este evento
de nosotros y nosotras, que investigamos en educación, que hacemos docencia en el aula universitaria, en los institutos, en las escuelas, pero también trata de historias de otros y de otras, mujeres que quieren ser maestros, maestras, de estudiantes universitarias, de jóvenes y adolescentes que sueñan con la escuela, pero la ven con la ñata contra el vidrio, como reza el tango Cafetín de Buenos Aires. Entonces, quiero decir que la poesía, ¿cómo se puede decir la ciencia en forma de poesía? Como se dice la vida, asimismo, la poesía no debe adecuarse a la ciencia para decirse. No se puede modificar en nada, solo dice de las únicas maneras que encuentro. Y vuelvo y traigo de nuevo a Roberto Juarros para cerrar esta ponencia. Y Roberto Juarros dice, y les comparto para que lo puedan ver, desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y las palabras del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo, la palabra, esos ojos abiertos. ¿Y por qué cerrar este evento, esta ponencia, con una poesía? ¿Por qué? La ciencia necesita de la poesía para encontrar su lado más profundamente humano, como dije, y una forma de ser en el lenguaje en el mundo y de la gente y de las personas. La ciencia pierde a veces su lado y abandona momentáneamente su lado tecnológico y técnico para acudir a su lado sensible, emotivo, soberano, epistemológicamente, como lo nombra Rivas Flores y como hemos acudido en este encuentro, para no hacernos perder de vista que hacemos ciencia para que el mundo sea un lugar más humano, más amable, más amoroso, más respetuoso y más habitable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez. Y bueno, vamos a abrir un breve tiempo si hay alguien que quiere comentar, hacer una pregunta, ya sea al doctor, eh, al doctor Adrián o al doctor Claudio, puede habilitar el micrófono. Mientras se van animando, puedo contar lo que hay en el chat de comentarios. Bueno, por ejemplo, Daniel decía, cada sujeto guarda un sinnúmero de conocimientos, experiencias, historias, muy interesante. Irael, el arte puede resignificar, por supuesto que sí, pero no siempre lo hace en sentido crítico. ¿Qué diferencia? Me parece que es para Adrián. ¿Qué diferencia adviertes entre el cuerpo historizado y en resistencia del joven en la anomalía y los tatuajes de jóvenes que no provienen de contextos periféricos? Ambos aparecen como narraciones válidas por cuanto son momentos narrativos. ¿Cuál es la distinción que observás en los modos de narrar? A ver, Bueno, sí, sí. contesto. Muchas gracias, Israel. Eh, Comentarte, el cuerpo siempre narra, pero siempre tiene diferentes sentidos. Si bien existen diferencias en un cuerpo bajo el dispositivo de la vigilancia y el castigo, y también bajo condiciones periféricos donde, por ejemplo, sus tatuajes tienen que ver con relación con su historia, está narrando también su historia de lo que le pasó. Pero si lo hacemos con un contraste con los tatuajes, vamos a denominarlos estéticos,
que solemos hacernos en los momentos actuales y que tienen relación con aspectos más, válgase la redundancia, estéticos, también tienen un sentido, ¿no? Porque muestran o narran las intersecciones en el cual estamos inmersos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas en las cuales les acabo de presentar, los jóvenes, hablan de condiciones también de precariedad, hablan de condiciones de disciplinamiento y tiene que ver como contrapoderes al poder hegemónico, al poder disciplinario de la misma institución, tiene que ver con las ascripciones como resultado de condiciones de discriminación y cómo estos grupos, por ejemplo, en el caso de la Mara 13, el Barrio 18, etcétera, se vuelven comunidades, ¿no? Independientemente que se dediquen a otros ámbitos como la violencia, como la delincuencia, ¿no? Pero están narrando. Y también los jóvenes que no están bajo esas condiciones periféricas, los podemos llamar, también narran sus formas de ver la vida, ¿no? Y también la forma en que quieren ser vistos ellos ante las otras personas, que no siempre concuerdan, ¿no? No están separadas una cosa con la otra, ¿no? El cuerpo histórico es el resultado de lo que han vivido también nuestros antecesores, pero también este cuerpo que vivimos es el resultado de procesos, en el caso de los jóvenes, ¿no? Tiene que ver con procesos de invisibilización, ¿no? Tanto los tatuajes, podríamos decir en este caso, relacionados a ciertas clicas, o los tatuajes relacionados también a procesos más estéticos, están relacionados a una forma de visibilización en un mundo también pero muy adultocentrista, ¿no? Eso es lo que te podría decir, ¿no? Incluso narramos cuando creemos que no estamos narrando. Muy bien, muchas gracias. Diego Berzaín plantea, tanto la narrativa desde las artes y generación de la poética son dos recursos vitales actuales a manejar e implementar en las aulas en los diversos centros escolares, para recuperar a los sujetos de la ola de violencia en Chiapas, en diversos municipios. Con ello visibilizamos la realidad emocional, pero al mismo tiempo recuperamos al sujeto y su relación con su subjetividad, rearticulando una nueva forma de relaciones con el mundo de la vida. Creo que hace una cita de Diego Villarreal, ¿puede ser? Em, Mariela Roseto, yo había pensado en esto de las artes como otras formas de expresión que no sea la escritura o la oralidad para narrar. Y haberlo escuchado en este espacio de formación tan importante y de carácter internacional me lo confirma. Pensando en personas que no pueden leer y escribir o acceder a estos recursos, pero también Mm. en todos. Dice también, esto me remite a los planteos de Brunner, el pensamiento narrativo y el pensamiento pragmático. Diego también habla de que le encantó la fotografía participativa. Eh, Sein Laparra dice, mirarnos desde la ciencia poética narrativa considero que es reconocernos seres sentipensantes, postura que enfatiza en la capacidad de soñar, imaginar, influir y recrear el mundo antes que solo razonarlo. Aquí ya empiezan las intervenciones a partir de la propuesta del doctor Núñez. Hoy más que nunca, dice Mariela, defender la universidad pública en Argentina. Teresita Santiago Chiapas agradece por el espacio, devuelve la pasión por escribir. Lisa Sá, excelentes tertulias desde las narrativas. Cassandra Vargas, qué interesante, gracias por compartir desde la primera sesión hasta esta. Bueno, muy gratificante el espacio. Bueno, no sé si hay alguien de los aquí presentes que quiera habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta a los expositores. Tenemos unos minutitos más. Es como que quedamos así en un estado de... Los dejó pensando, Claudia. Claudio nos dejó ahí como...
creo que no. Bueno, entonces vamos a dar cierre, a iniciar el cierre, siempre provisorio, de estos espacios. No sé quién de ustedes va a comenzar. Adrián, Eh, Claudio. sí, si gustas. Bueno, no sé, Claudio, si querías Solo comentar algo. una cosa que quiero responder a algo que planteaba Mariela, me parece. Mariela Roseto, que me parece que piensa, dice, bueno, cómo acudir al arte para narrar, ¿no? El mundo y la postura de lo que planteaba Adrián cuando que lo trabajó. Eh, eh, a mí me parece que esto de hay la narración lo que permite es la recurrencia a distintos dispositivos o estrategias que no son las convencionales. Entonces, así como las compañeras nos presentaron las cartografías sociales, si bien para nosotros en el campo educativo es algo bastante común, o por lo menos en la gente que estamos trabajando en este contexto, que estamos conversando en este contexto, no es algo común y utilizado generalmente en la investigación educativa académica. Entonces me parece que recurrir a estas otras estrategias que permiten que las personas, porque es una forma de escritura, quiero decir que un chico, que una chica tome una fotografía con su teléfono móvil, con su teléfono celular y nos cuenta su mirada que tiene sobre el mundo y podamos trabajar en la escuela, en los institutos con esas miradas particulares y hacerlo reconocer que esa es una particular forma de situarse frente al mundo, en una complejidad de miradas que entra en relaciones con lo que le precede y con lo que está por venir, etcétera, y que está por expulsar hacia afuera para que otro entre en diálogo con eso que quiere contar, eh, es muy interesante porque me parece que son estrategias absolutamente valiosas, significativas, potentes, que debemos poner en juego, sobre todo en estos tiempos donde algunas tecnologías que para nosotros y nosotras son tecnologías absolutamente importantes o significativas o siempre usadas y utilizadas, hoy para nuestros chicos y chicas en las escuelas quizás no lo son. Entonces, habrá que recurrir a estas otras formas de narrar el mundo para que podamos entrar en diálogo. Si no, si queremos recurrir a las mismas estrategias de siempre, y quizás es muy difícil que podamos entablar diálogos y conversaciones con nuestros estudiantes particularmente. Muy bien. Adrián. ¿Puedo leer un par de comentarios más, colegas? Sí, Claro. claro. Nilda Ramírez dice, el arte y la poética como narrativas que evidencian un posicionamiento epistemológico y político como sujeto en y frente a la vida. Fernando Bolaños, el sentido es un término muy utilizado dentro del posmodernismo y yo veo esto como un contrasentido. Es posible hablar de los tatuajes desde la perspectiva del cuerpo sin órganos de Guattari y Deleuze? Y Ernestina dice, la narración adquiere un significado profundo relacionado con la construcción del conocimiento, la identidad y las experiencias individuales y colectivas, y es un artificio para exponer las diversas realidades de diversas situaciones. Sin duda, la ciencia necesita de las narrativas y son esenciales para la comprensión humana. Excelente. Magalí Gallegos, ¿cuál es el reto que se tiene en la escuela para iniciar desde el aula el ejercicio de escribir las experiencias vividas con los jóvenes, maestros? Y bueno, ¿Puedo contestar a esa antes de dar lugar a... Cuando trabajo con mis estudiantes, yo doy en la Universidad Pedagogía, y cuando trabajo con mis estudiantes sobre narraciones sobre la escuela para desandar teóricamente o conversar teóricamente o traer otras voces al aula universitaria, lo que intento precisamente es dar cuenta de esas vidas vividas, que den cuenta de esa autoría y que de alguna manera puedan reconocer las categorías propias desde las que están entendiendo la escuela y a la educación. Es decir,
futuros maestros, futuras maestras, pedagogos, pedagogas, que portan en sus cuerpos y en sus vidas historias, que portan teorías, que portan definiciones, que portan ideas sobre la escuela, que saben qué es la evaluación, que saben qué es ser un buen docente, qué es un mal docente, qué es el currículum, qué son los contenidos, que han vivido las instituciones que las han transitado. Es importante que puedan ponerle palabras a esa experiencia vivida y que esa experiencia vivida, narrada, relatada, nos sea un instrumento colectivo para construir teorías sobre la escuela y traer otras voces, las disponibles en la academia, para que entren en diálogo y en discusión, en un diálogo colectivo más amplio y no vinculado solamente con las teorías y las conceptualizaciones que tenemos disponibles en la academia para que encuentren en la realidad algún elemento empírico. El camino, creo, el desafío es a la inversa. El desafío es identificar que las personas con las que trabajamos, los sujetos con los que trabajamos, nuestros estudiantes, las personas que forman parte de los trabajos de campo, de los trabajos de territorio, con los que nos vinculamos, con quienes nos vinculamos en las investigaciones, dicen el mundo de una manera que es tan valiosa como el mundo académico. Y que hay que poner en diálogo esa disponibilidad de voces académicas teóricas que tienen un lugar, una disponibilidad y un espacio y un valor reconocido en el espacio público y en el espacio académico y en el espacio valorado socialmente, de alguna manera, para que entre en diálogo con estos otros saberes que pueden ser de otra dimensión, más vinculado con el saber popular. Pero si este saber popular no implica un diálogo, no implica el desafío de dialogar con la academia, con el conocimiento académico, teórico y con la tradición disponible, es imposible que podamos transformar la escuela, transformar la educación, transformar la sociedad, porque hay un sujeto que después va a buscar referencias afuera, extranjeras, no en su propia vida. Y lo que guía efectivamente después la posibilidad de transformar el mundo es que mi vida, mis saberes, mis categorías, que han sido transformadas por la escuela, porque me han brindado otras formas de nombrar el mundo, puedan ser leídas o puedan entrar en diálogo para poder transmitir, para poder donar el mundo a otras personas, pero que sea una donación efectiva de alguien que ha vivido, interpretado y comprendido el mundo desde su propia vida y que habla desde ese lugar. En diálogo con toda la tradición, por supuesto, pero no donde la tradición borre todo el saber popular y el saber territorial que portan la gente que están en la educación, en las escuelas, sobre todo los maestros, las maestras, los profesores y quienes hacemos investigación y, por supuesto, nuestros estudiantes. Bueno, gracias, Claudio. En la mañana me decía Claudio, ¿por qué no hacemos un cierre? Y pues dado que no soy buen narrador como el buen Claudio, pues decidí escribir algunas cosas que en un momento les voy a compartir. No sin antes decirle al doctor Bolaños, que me hizo una pregunta, que, que ya sé por dónde va, pero decirle que esa pregunta la respondemos en una mesa de 1 metro por 1 metro, con su respectiva cerveza, ¿no? Y ya discutimos todo lo demás. Y después les compartimos en qué quedamos, ¿no? Quisiera cerrar quizás mi participación en este momento, compartirles algunas reflexiones que tienen que ver y lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes, ¿no? En el marco de la séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales del COMEXO, que hay que hacer mención que es una organización aquí en México que alberga 97 instituciones y tiene su sede central en nuestra máxima casa de estudios del país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Integrantes del Grupo de Investigación Narrativas y Educación Pública de la Universidad del Nordeste de Argentina y el Cuerpo Académico Sociedad y Diversidad Cultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, aquí en México,
tomamos la iniciativa de organizar un seminario que nos permitiera a todos y a todas generar un espacio de intercambio de experiencias en torno a la conformación, interpretación y alcances de las narrativas a partir de contextos diversos. Sin duda, los alcances superaron nuestros objetivos, incluso superamos nuestras propias expectativas, o al menos la mía, porque no solo fue un espacio de reflexión y de diálogo entre personas de diferentes culturas y latitudes, sino también porque estamos generando un espacio de comunidad. Y si bien las comunidades se gestan a partir del beneficio mutuo, estas no pueden subsistir sin el reconocimiento de las diferencias, la reciprocidad, la ternura y el acompañamiento constante. Como bien decía ayer Ana Laura, nadie llega sola o solo. Existen personas que nos acompañan aún en la distancia. Tal es el caso de esta comunidad que estamos formando y cimentando entre todas y todos. En México y en varias partes de América Latina, dadas las condiciones demográficas, existe un relevo generacional, un conjunto de personas, principalmente jóvenes, que estamos ocupados y estamos ocupando diversos espacios. En nuestro caso, la docencia y la investigación, preocupados por nuestras historias, nuestras biografías, nuestros procesos, nuestros locus enunciativos, caracterizados por la desigualdad, las violencias, la vigilancia y el castigo que muchos hemos vivido, y muchas también. Estamos explorando otras formas de contar historias, pero no solo eso, sino también reflexionarlas, cuestionarlas y de tomar posiciones un tanto distantes de las que han prevalecido, principalmente la que ha designado la autoridad académica, las que nos dice qué debemos hacer y qué tenemos que hacer. Como bien sabemos, las instituciones, particularmente las que se enfocan en educación y a la ciencia, al ser instituciones tienden a normalizar, a estandarizar, a disciplinar los saberes y los sentires. Sin embargo, una de las muchas posibilidades de plantear grietas y rupturas son las narrativas, como ya se ha reflexionado en estas sesiones, que si bien se menciona que va más allá de un recurso metodológico, es una apuesta y una mirada epistémica, poética, ética y una forma de ocupar y vivir el mundo que nos habita. Si bien en este seminario hemos explorado diferentes formas de narrar, hay que tener presente que no son las únicas, porque quizás en esas grietas está la música, el cine, lo audiovisual, el sonido, la inteligencia artificial u otras formas que aún no hemos explorado. A título propio quisiera proponer que reflexionáramos, no necesariamente en este momento, sino a posteriori. Las narrativas tienen que estar situadas únicamente a nuestro campo de conocimiento. Es importante tomar en cuenta que las narrativas, insisto, en plural, tienen la potencialidad de articular distintos saberes disciplinares, pero también saberes tradicionales o saberes no hegemónicos. Recordemos que el saber académico no es el único saber. Retomando nuevamente a Catherine Weiss, habría que explorar otras formas de ser y de pensar en y con el mundo en que habitamos, abriendo grietas y fisuras en los órdenes políticos y epistémicos actuales. Me atrevo a decir que la única limitación de las narrativas recae en quien busca narrarlas y en quien quiere interpretarlas. Para cerrar, agradezco a todo el equipo que hizo posible este espacio, a Citlali Guadalupe, a Iliana, a Maya, a María Gabriela, a Florencia, a Luis Fernando, a Ana Laura, a Virginia, a Enzo, que nos apoyó en el aspecto técnico, a las personas de diferentes territorios que participaron y por supuesto, muy en especial a Claudio Núñez, que me invitó a participar en el proyecto de narrativas y a su disposición y dedicación en coordinar este seminario. Deseo que al menos para el próximo año haya un seminario de Ciencia y Poética 2 o Ciencia y Poética recargado, no lo sé. La idea es generar diálogo y fortalecer esta comunidad en la que estamos. Muchas gracias a todos. Yo mientras pasa un avión por acá arriba, a ver si digo algo. Creo que, miren, alguien dijo ayer, no escribí como Adrián tanto, pero alguien dijo ayer, uno decide qué hacer con su memoria y la memoria termina siendo un disco duro que está ahí y queda almacenado. Y yo creo que no, que la memoria no solo queda
almacenada, sino que la profunda decisión que tenemos y la responsabilidad que tenemos para nombrar la vida, para narrar la vida y no dejar ahí la memoria. Es importante poder restituir la memoria, hacerla presente permanentemente, porque nos ayuda a encontrar el norte, a respaldarnos, a sentirnos resguardados en algún punto, ¿no? Y para cerrar, solamente quiero decir que es importante, como dije hoy, narrar nuestras historias desde Latinoamérica, desde nuestras regiones. Nosotros y nosotras generalmente no nombramos el mundo, o por lo menos no estamos habilitados y habilitadas a nombrar el mundo. Entonces a mí me parece que este espacio político de construir un lugar donde conversar, donde decir es sumamente necesario y por eso nos queda el desafío para seguir diciendo en el próximo año. Pero mientras hoy estamos cerrando este hermoso encuentro que significó abrazo, cobijo, amparo, en Argentina la Cámara de Diputados de la Nación acompañó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que me produce profunda tristeza, no por nosotros y nosotras que hemos sido herederos de una historia de la que nos hicimos cargo y estamos cediendo a quienes vienen luego. Tristeza por todas esas historias que no van a tener lugar, ni territorio, ni cuerpo, ni vida. Narramos para reconstruir el lazo, la ligazón, para mirarnos unos a otros, para sentir que no estamos solos y solas, para que el horizonte sea cada vez más inalcanzable, más teñido de diversos colores. Narramos porque creemos en la vida colectiva, porque la defendemos, narramos porque la vida del otro y la otra no nos causa desprecio ni odio. Narramos porque sin la presencia, las presencias de las otras y de los otros, vivir se nos haría insoportable. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber compartido estos 3 días maravillosos y nos seguimos encontrando donde sea. Gracias. Antes de cerrar, creo que, perdón, María Gabriela quería comentar algo. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Pues yo sumarme a las felicitaciones, al reconocimiento también de ustedes por haber organizado y por habernos extendido la invitación a formar parte de esta actividad. Y creo que también lo que se ha estado virtiendo es muy importante porque nos da cuenta de todo lo que estamos viviendo. Narrar, me quedo con esta palabra que me parece bien potente que comentó el doctor Claudio, que narrar es nombrar y cuando algo se nombra se hace visible. Y entonces narrar es una forma de resistir ante diversas situaciones que estamos pasando desde distintos contextos en esta América Latina en la que vivimos y que no es nada más, voy a hablar de San Cristóbal como un pueblo mágico, como el más mágico de los pueblos mágicos, como se contempla, sino también hay una serie de sucesos que están viviéndose, que duelen, que hieren y que la narrativa, este seminario nos está recordando que es una herramienta muy poderosa. Ya aquí destacaron y nos puntualizaron ir más allá de la parte metodológica y que también narrar es una forma de poder ir dando cuenta de lo que está sucediendo y recuperar esta memoria que no se puede ir perdiendo porque necesita irse recabando. Y tenemos una gran tarea quienes estamos acompañando los procesos educativos, cómo enamoramos, cómo incentivamos a las nuevas generaciones a encontrar también en la narrativa una manera, una forma de poder ir gestando la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Consulta técnica, paro la grabación.